Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis hoy? Vamos a trabajar en esta lección las categorías gramaticales o también conocidas como tipo de palabras. Los tipos de palabras las hay dependiendo bueno, hay distintos tipos de clasificaciones de las palabras según el punto de vista que nos ocupe, ¿vale? Desde un punto de vista formal, una palabra puede ser variable o no variable, dependiendo de si varía en género, en número o en ambos aspectos. Desde un punto de vista semántico, puede tener una palabra significado léxico pleno, es decir, aquellas palabras que hacen referencia a un objeto, a una acción, es decir, a una realidad que existe en nuestro mundo, en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, si yo digo la palabra vaso, hace referencia a un elemento como este, ¿vale? Un objeto como este o si solamente tiene significado gramatical. En este caso, pues son palabras como las conjunciones o las preposiciones que no nos da un significado, o sea, no hace referencia a algo concreto, a algo de la realidad, pero que sí nos sirve para relacionar determinadas partes de una oración o de una frase. En cuanto al punto de vista sintáctico, es el tercer tipo de clasificación ante el que nos podemos encontrar. Podemos decir que una palabra es núcleo de un sintagma o es modificador del núcleo de ese sintagma, ¿vale? Es decir, en el caso del sustantivo, por ejemplo, es el núcleo de un sintagma nominal y el determinante viene a ser una especie de modificador de ese núcleo, de ese sustantivo. Así, vamos a ver hoy las categorías de palabras variables, aunque la última categoría no la vamos a desarrollar en este vídeo, puesto que lleva mucho tiempo explicar, entonces lo haremos en un vídeo separado que publicaré posteriormente. Las categorías de palabras variables que tiene el castellano es el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre y el verbo. Vamos a empezar hablando del género del sustantivo. Debemos saber que hay distintas maneras de formarlo. En cuanto al masculino, normalmente suele ir señalado el género mediante el morfema flexivo o el morfema flexivo e. El caso de chico o monje. En el caso de que no hubiera ninguno de estos dos morfemas flexivos, se dice que tiene morfema flexivo cero, que es la ausencia de un morfema flexivo de género. Y se indica con esa, esa especie de cero tachado que veis ahí arriba, ¿vale? En cuanto al femenino, se suele formar añadiendo la vocal A en el caso de la ausencia de morfema y en el caso de que haya morfema o E se sustituye este por la monje, monja, chico, chica. Hay ocasiones en las que el femenino tiene un morfema flexivo específico, uno especial. Es el caso de las terminaciones esa, isa, ina o iz. Por ejemplo, conde, condesa, zar, zarina o actor, actriz. También debemos tener en cuenta que hay algunos casos en los que el sustantivo no tiene una marca o una forma concreta que para el femenino o para el masculino, sino que tiene una única forma. En esos casos se les llama sustantivos comunes en cuanto al género y se distingue el género gracias o al artículo que los acompaña o un determinante que los acompañe o mediante la concordancia con un adjetivo. Es el caso de el, la artista. Vemos que artista no cambia, podemos decir el artista alto y la artista alta, ¿vale? Eh, no tendríamos el artista. También por último debemos, bueno, casi por último debemos tener en cuenta que también hay veces en las que podemos utilizar heterónimos o que son los sustantivos que son diferentes para cada género. Por ejemplo, el caso de padre-madre. Y ya por último tenemos los sustantivos epicenos. Los sustantivos epicenos sirven para señalar a personas o animales que no, bueno, en los que no se marca una diferencia de género, pero bueno, que es importante porque lógicamente tienen un sexo, ¿vale? Es decir, la pantera, por ejemplo, siempre decimos la pantera, nunca decimos el pantera ni el pantero, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Pues lo diferenciamos añadiendo macho o hembra, la pantera macho, la pantera hembra. En cuanto al número del sustantivo, debemos ver que hay dos grandes opciones, ¿vale? Dos grandes grupos a la hora de formar el plural.
Por un lado, los sustantivos acabados en vocal y por otro lado, los que acaban en consonante. Dentro de este primer grupo tenemos 4 casos. El primero de ellos sería aquellas palabras que acaban en una vocal átona, que se le añadiría una S al final. Por ejemplo, es el caso de paloma, palomas. El segundo caso es aquel en el que el sustantivo acaba en vocales tónicas A, E, O, que en esos casos también solamente se le añade una S al final de la palabra. Es el caso, por ejemplo, de sofá, sofás. El tercer caso sería cuando tenemos una palabra que acaba en una vocal tónica, un sustantivo que acaba en una vocal tónica I, que en ese caso le vamos a añadir ES, es el caso de aleli, alelies. Y por último, cuando el cuarto caso sería cuando el sustantivo acaba en una U tónica. En esos casos tendríamos que formar el plural añadiéndole o bien S o S. Cualquiera de las dos formas se admitirían. Es el caso, por ejemplo, de iglú, iglús o iglú, iglúes, ¿vale? En cuanto al segundo caso que os decía, el segundo gran grupo que os comentaba, es cuando los sustantivos acaban en consonante. Y en este caso tenemos dos grandes grupos dentro de este grupo más grande, ¿vale? Tenemos aquellos sustantivos que acaban en una consonante distinta de S o X, que en esos casos se le añade ES para formar el plural, como pues puede ser, por ejemplo, león, leones. Y el segundo caso es cuando el sustantivo acaba en S o X, que como veis, pues si ya acaba en S no podemos añadirle una S, porque no podríamos decir los típicos, ¿vale? No podríamos decir eso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, ¿qué solución ha buscado el idioma? Pues tenemos dos posibles soluciones. Si es aguda la palabra, como por ejemplo el caso de, bueno, una palabra que acabe en S y que sea aguda, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, podríamos buscar algún ejemplo, pues tendríamos que añadirle ES, ¿vale? Porque lógicamente no podemos decir, ¿vale? Tendríamos que diferenciarlo de alguna manera. Y en el segundo caso no le añadimos S, ¿vale? No le añadimos nada, ni S ni S a secas. Es el caso, por ejemplo, de típex, es decir, el segundo caso son las palabras que son llanas o esdrújulas. En el caso de típex, yo te pido que me prestes el típex o que me prestes los típex que hay encima de tu mesa, pero no añadiríamos nada al final. En cuanto a su significado, tenemos distintos tipos de sustantivos. La primera gran clasificación, la primera gran diferencia que se establece es entre los sustantivos propios y los comunes. Los sustantivos propios son aquellos que designan a una persona en concreto o por su nombre, ¿vale? En vez de clasificarlo, en vez de hacer alusión a él por el grupo al que pertenece, ¿vale? Sería, digamos, la especie sería el nombre común, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy Bea y ese sería mi nombre propio. Y pues, por ejemplo, podría decir que soy una mujer, ¿vale? Mujer sería el nombre común de la especie, digamos, o subespecie a la que pertenecería, ¿vale? El género de la especie humana a la que pertenezco. Entonces, el nombre propio, lógicamente, sería Bea, igual que María, Paula, Raúl, Rodrigo, Alberto, etcétera, ¿vale? Esos son antropónimos, ¿vale? Viene de la palabra antropos, que significa hombre en griego. A continuación, tenemos los patronímicos. Los patronímicos son todos aquellos nombres que han salido normalmente, suelen ser apellidos, que provienen de un nombre, pero vale, puede ser cualquier otro nombre que provenga de un nombre. Por ejemplo, Rodríguez de Rodrigo, Domínguez de Domingo, etc. Por último, tenemos los topónimos. Los topónimos son aquellos nombres propios que hacen alusión a ciudades, países, continentes, accidentes geográficos. Por ejemplo, Vigo, Salvaterra, España, Europa, Miño. Pues estaba yo pensando en Teide, por ejemplo, el Monte Teide o el río Guadalquivir. Pues todos esos nombres, esos ríos, esos montes, Monteverés, etcétera, etcétera, son patronímicos, ¿vale? Los comunes, como decíamos, designan el nombre un poco más amplio, la especie, por ejemplo, a la que pertenece o la clase a la que pertenece ese personaje con nombre propio, ¿vale? Ese individuo con nombre propio. Dentro de los comunes podemos diferenciar distintos grupos. Por un lado, los concretos y los abstractos, perdón. Los concretos son aquellas realidades que nosotros podemos percibir con los sentidos,
Digamos que, por ejemplo, una mesa, porque podemos sentirla, podemos verla, ¿vale? Una cucharilla, ¿vale? Por ejemplo, etcétera, etcétera. Un abstracto es aquello que nosotros no podemos percibir por los sentidos, aunque nosotros lo podamos, digamos, vamos a diferenciar una cosa, ¿vale? Cuando hablo de sentidos corpóreos, ¿vale? Sentidos corporales. No hablo de las sensaciones que nosotros podamos tener o las emociones que podamos sentir o los sentimientos que podamos tener ante una realidad. Por ejemplo, el amor. El amor nosotros podemos experimentar sus efectos, ¿vale? Los efectos del amor, es decir, nosotros podemos experimentar un abrazo, podemos experimentar un beso, podemos experimentar una caricia, pero no podemos experimentar el amor por nuestros sentidos corpóreos, ¿vale? No podemos oler el amor, no podemos saborear el amor, no podemos verlo, no podemos escucharlo, no podemos tocarlo, ¿vale? Podemos tocar a la persona hacia la que sentimos el amor, o esa persona a nosotros, pero lo que es el amor como sentimiento no, ¿vale? Y al igual que la paz, por ejemplo, o la amistad, son realidades abstractas. Luego tenemos la distinción entre objetos que son contables y objetos que son incontables. Por ejemplo, yo puedo contar, pues, no sé, los rotuladores que tengo aquí en mi mano, ¿vale? Pues sé que tengo 3 rotuladores, 1, 2 y 3, pero no puedo contar, por ejemplo, el agua en sí, ¿vale? No estoy hablando de botellas, estoy hablando de agua. No puedo decir yo tengo un agua, tengo 2 aguas, tengo 3 aguas, sin estar entendiéndolo como que estoy omitiendo la palabra botella de agua, ¿vale? Es decir, nosotros podemos ir a un bar y decirle, mira, dame un agua, pero cuando decimos dame un agua, estamos omitiendo, dame una botella de agua, ¿vale? Estamos refiriéndonos a eso. Pero yo no puedo abrir el grifo e ir contando diciendo, tengo un agua, tengo 2 aguas, tengo 3 aguas, sería absurdo, ¿vale? O sea, yo no puedo coger ahora aquí este vasito de agua y empezar a sacar agua, ¿vale? Puedo sacar gotas de agua, pero no puedo sacar un agua, 2 aguas, 3 aguas, ¿vale? Sería absurdo. Es como intentar contar, pues, la harina, ¿vale? Es incontable, no podemos diferenciar los granitos de harina que puede haber ahí, ¿vale? Es imposible separarlos de una manera manual, ¿vale? Por lo tanto, eso es incontable. Dentro de los contables, a su vez, tenemos los individuales y los colectivos. Los individuales son aquellas realidades que podemos reconocer de manera pues, solitaria, de manera individual, como por ejemplo, pues puede ser un libro o, eh, no sé, un teléfono móvil, ¿vale? Y las realidades colectivas, contables colectivas, hacemos referencia a aquellas agrupaciones que entendemos como un conjunto, ¿vale? Como es el caso de cuando hablamos un banco refiriéndonos a un banco de peces. Pues cuando yo digo, pues hay 40 bancos de peces en la ría, por decir algo, ¿vale? Pues estoy hablando de agrupaciones, ¿vale? No estoy diciendo que, o sea, podría luego contar los peces que hay dentro del banco, ¿vale? Pero cuando hablo de 40 bancos, hablo de el conjunto, ¿vale? Al igual que digo que, pues, fulanito tiene 5 rebaños de ovejas, ¿vale? Estamos refiriéndonos, estamos contando el conjunto. O cuando yo digo que Salvaterra tiene, pues, 3 equipos de fútbol. No sé si es cierto o no, pero bueno, imaginémonos, ¿vale? Entonces, pues, estaríamos contando el número de equipos, no el número de individuos que están en ese equipo. En cuanto al adjetivo, es la segunda palabra que vamos a explicar hoy. Tenemos que tener en cuenta que hay adjetivos en cuanto a su género de una terminación o de dos, dependiendo de bueno, en el caso de una terminación son aquellos que se diferencia el número, pero no se diferencia el género. Por ejemplo, es el caso de ágil. Puedo decir que hay una chica ágil o hay 3 chicas ágiles, ¿vale? Pero no puedo decir ágila, ni ágilo, ni ágil, ágila, ¿vale? Porque no existe, no tiene forma femenina, o sea, no diferencia forma femenina o masculina, ¿vale? Ese adjetivo. Y tenemos adjetivos de 2 terminaciones. En este caso, son aquellos adjetivos que sí que varían tanto en género como en número. Vigues, viguesa. Y en cuanto a la forma del número, se forma añadiendo OS o añadiendo ES a los adjetivos. Tranquilo, tranquilos, fácil, fáciles.
En cuanto al significado, debemos de tener claro que tenemos dos grupos principales de adjetivos, que son los calificativos y los relacionales. Los calificativos se caracterizan porque nos dicen una cualidad sobre el sustantivo al que acompañan, pueden ir antepuestos o pospuestos, admiten gradación de más que, menos que, igual que, y además pues pueden ser atributos o predicativos dentro de una oración, ¿vale? Pueden funcionar de esa manera. Entonces, tenemos que centrarnos en que lo que nos está es dando una cualidad. Y las relacionales lo que hacen es clasificar el sustantivo diciendo qué tipo de sustantivo es. Por ejemplo, cuando hablo de un texto administrativo o un texto jurídico o un texto educativo, ¿vale? Ese tipo de adjetivos lo que nos dicen es el tipo de texto que es, ¿vale? No nos dicen una característica de ese texto, de si el texto es largo o es corto. Nos dice el tipo de texto al que pertenece, ¿vale? Al ámbito que pertenece. Tenemos que tener en cuenta que los relacionales tienen entre sus características que no pueden ir antepuestos, siempre van pospuestos y además no puede haber ningún elemento entre ellos y el sustantivo al que acompañan, ¿vale? A diferencia de los calificativos que sí que pues, pueden, por ejemplo, tener el sustantivo, otro adjetivo, por ejemplo, un adjetivo relacional e ir después el calificativo. En este caso no, ¿vale? No puede haber nada entre el sustantivo y ellos. No admiten gradación, no podemos decir que un texto es más administrativo que otro, ¿vale? No tiene sentido porque estamos hablando del tipo que es, ¿vale? No cuánto es de ese tipo. Y es raro que funcionen como atributos y nunca, 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 nunca van a funcionar como predicativos, ¿vale? Si no os acordáis de eso, no os preocupéis, si no os acordáis de lo que es un atributo o un predicativo, ahora no me voy a parar con ello, me lo preguntáis, ¿vale? Las dudas y si no, de todas maneras, vamos a explicarlo cuando lleguemos a los tipos de funciones. Un ejemplo de un adjetivo relacional es submarino nuclear, ¿vale? En cuanto a los calificativos, hay dos tipos a su vez de calificativos. Los especificativos, que limitan el significado del sustantivo, y los explicativos, que no lo limitan, que solamente destacan una cualidad que es inherente a esa realidad, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo decir los bolígrafos rojos son ideales para corregir, que dentro de los posibles bolígrafos que hay son los rojos los que son ideales para corregir, y en segundo caso, los bolígrafos imborrables son perfectos para que lo escrito permanezca intacto. Vale, ya sé, no me digáis, ¿vale? Ya sé que hay algunos bolígrafos que sí se pueden borrar, pero bueno, en general estoy hablando de que suele ser una característica que diferencia a los bolígrafos de un lápiz, por ejemplo, es que normalmente no se pueden borrar, ¿vale? Salvo que le pongamos tipes encima, pero no lo podemos borrar con una goma, salvo que sea un bolígrafo muy específico, ¿vale? Que en ese caso sería digamos, la excepción que confirma la regla de que los bolígrafos son imborrables, ¿vale? Entonces, en este caso lo estoy utilizando como una característica general de todos los bolígrafos, ¿vale? La gradación. Tenemos tres tipos de grados, ¿vale? Tenemos el positivo, que es cuando el adjetivo está en su modo, digamos, normal, sin graduar de ninguna manera. En el caso de la chica es guapa o Juan es alto o, no sé, sus uñas son largas, ¿vale? Comparación, que es cuando establecemos una comparación entre dos objetos o dos personas. De superioridad es una persona, pues en este caso, ¿vale? Que tenemos aquí los dibujos justo aquí arriba, ¿vale? De los monstruitos. No me sé los nombres, ¿vale? Pero el monstruo azul es más grande que el monstruo verde. De inferioridad sería el monstruo verde es más bajo que el monstruo azul. De igualdad, pues podríamos decir que los dos monstruos son igual de simpáticos, ¿vale? Bueno, por ejemplo, el monstruo azul es tan simpático, perdón, el monstruo azul es tan simpático como el verde y viceversa, ¿vale? Y luego tenemos los sintéticos. Los sintéticos es un caso especial de comparación, que son aquellos adjetivos que tienen una forma específica para establecer el comparativo, o bien de inferioridad, o bien de superioridad, o bien de igualdad, ¿vale? Normalmente de superioridad e inferioridad. Es el caso, por ejemplo, de bien, mejor, ¿vale? Es mejor, no sé, mm, escribir con bolígrafo azul es mejor que con bolígrafo rojo. Veis que es la comparativa. Menor, tu amigo es menor
que mi amigo, ¿vale? Haciendo referencia a edad, ¿vale? Y peor, mi letra es peor que la tuya, ¿vale? Estamos estableciendo comparativa de inferioridad. Superlativo. Tenemos a su vez dos tipos de superlativos. Tenemos el superlativo absoluto y el superlativo relativo. El absoluto es cuando hablamos de que una realidad tiene el mayor grado sin tener en cuenta un grupo en sí, ¿vale? El mayor grado en general. Y el relativo es cuando lo comparamos con un grupo. Entonces, en el primer caso, pues por ejemplo, Juan es muy inteligente o esto está riquísimo o pues Paco es paupérrimo, ¿vale? Significa que es muy pobre. O mi amiga Ana es súper inteligente o archi simpática o está hiper contenta. En esos casos, pues ya vemos que está el elemento puesto en el modo absoluto, ¿vale? En superlativo absoluto. Superlativo relativo es aquel en el que compara, pues tendríamos que poner un artículo más o menos de y el complemento, o sea, de la persona con la que se compara, por ejemplo, o el grupo con el que se compara. Por ejemplo, Ana es la más feliz de todas, ¿vale? O por ejemplo, Juan es el más listo de su clase, ¿de acuerdo? La tercera categoría de palabra variable de la que os voy a hablar es el determinante. Debéis saber que hay distintos tipos de determinantes que, para empezar, van acompañando siempre a sustantivos, siempre van delante del sustantivo. Y tenemos varios tipos. Tenemos el artículo, el posesivo, el demostrativo, el cuantificador, numeral o indefinido, el relativo y el interrogativo y exclamativo. De estas 6 subcategorías, 5 de ellas, todas menos el artículo, están compartidas por el pronombre, ¿vale? Que también tiene este mismo tipo de categorías, solamente que las formas de cada uno de ellos son, en algunos casos, diferentes. Vamos a empezar hablando del artículo. El artículo nos indica, nos especifica si un objeto, si el sustantivo es más definido o más indefinido. Es decir, si estamos hablando de un objeto determinado, como por ejemplo el bolígrafo o un bolígrafo, ¿vale? Es decir, si yo te pido un bolígrafo, es que me da igual cuál. Si yo te pido, por ejemplo, el bolígrafo rosa, ¿vale? Ese el nos indica que quiero uno en concreto. Como le he puesto luego el adjetivo rosa, es que me vale este solamente, ¿vale? Entonces, el es para acompañar un bolígrafo concreto, ¿vale? Un rotulador concreto. Posesivo hace alusión a de quién es ese objeto, ¿vale? De quién es ese sustantivo al que nos referimos. Y cuántas personas lo poseen y cuántos sustantivos son los poseídos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una relación entre objetos poseídos y poseedores. Tenemos las formas mi, tú, su, nuestro, vuestro, su, ¿vale? Que corresponde a cada una de las categorías, a cada una de las personas gramaticales, perdón, a yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero cuando son varios los objetos poseídos, eso lo tenemos que poner en plural, es decir, tenemos que añadirle una S. Entonces sería mis bolígrafos, tus bolígrafos, sus bolígrafos, nuestros bolígrafos, vuestros bolígrafos y sus bolígrafos, ¿vale? Fijaos que la tercera del singular y del plural coinciden, tanto en cuando es un poseedor o dos poseedores, como uno o dos objetos poseídos, ¿vale? Los demostrativos son los determinantes que nos indican la distancia de ese sustantivo, ¿vale? Con respecto al hablante, sí, con respecto al hablante, ¿vale? Si yo digo este bolígrafo, diría esa ventana y los sucede, pero al fondo hay edificios, pues podría decir ese edificio, aquel edificio, ¿vale? Es decir, establezco 3 distancias con respecto a mí: cercanía, media distancia y larga distancia, lejanía, ¿vale? Dentro de los cuantificadores hay 2 tipos: aquellos que hacen alusión a un número concreto de objetos y aquellos que hablan de una cantidad, así en general, ¿vale? Sin especificar. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que tengo dos rotuladores o que tengo varios rotuladores, ¿vale? Y en el segundo caso, pues no digo cuántos. Si la persona no ve los rotuladores que tengo, no va a saber cuántos tengo exactamente, pero sabe que no tengo solo uno, sino que son varios. Dentro de los numerales podemos distinguir los cardinales,
los ordinales, los multiplicativos, perdón, y los partitivos. Los cardinales son aquellos que son, bueno, que nos sirven para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 20, 400, etcétera, ¿vale? Los ordinales son aquellos que nos marcan un orden o una gradación dentro de un, bueno, de un número total, ¿vale? Por ejemplo, llegué el primero, el segundo, el tercero, vivo en la primera planta, vivo en la segunda, vivo en la tercera, etcétera. Los multiplicativos, pues eso, multiplican una cantidad. Pues quiero el doble de comida o quiero el triple de buen comportamiento, ¿vale? Los partitivos, lo contrario, nos indican una parte de lo que estamos hablando. Quiero medio plato o quiero un cuarto de queso. En el segundo caso, los indefinidos, los cuantificadores indefinidos. Determinantes, cuantificadores indefinidos. Dentro de estos también tenemos distintos tipos. Los de gradación, por ejemplo, pues podríamos tener poco, mucho, bastante. Los existenciales, alguien, algo, nadie, nada, etc. Los distributivos, cada, sendos. Y los identificativos, por ejemplo, mismo, propio, etc. Los relativos, los determinantes relativos nos sirven para relacionar y establecer, bueno, establecer relaciones entre distintos elementos. Normalmente suelen encabezar una oración de relativo, una oración subordinada sustantiva y nos hacen referencia, bueno, nos sirven para, suelen tener una función, ¿vale? Dentro de la oración principal. Relativos que tenemos que sean determinantes, cuyo, ¿vale? Por ejemplo, el niño que está enfrente, cuyo padre es carnicero, es muy inteligente, ¿vale? Ese cuyo padre nos está haciendo una alusión y nos está haciendo relación a quién es, de quién es el padre, ¿vale? Cuyo padre. Para no repetir otra vez es alumno, ¿vale? Para no decir, es alumno que está enfrente, el alumno que su padre es carnicero, bueno, el alumno, bueno, básicamente, ¿me entendéis? ¿No? Es que tendríamos que utilizar un elemento o bien cuyo o bien que para poder unir y no volver a repetir lo mismo, ¿vale? Y poder establecer una oración compuesta, una oración más larga. Lo mismo con la palabra cuánto. Tenemos que tener en cuenta, muy importante, que en estos casos acompañan siempre un sustantivo, van antes de un sustantivo, ¿vale? Es el caso de cuyo padre, ¿vale? Entonces ese cuyo hace referencia al padre, ¿vale? Va con el padre. Es importante que veáis esta diferencia porque luego en el pronombre no va a ser así. En el caso del pronombre no va a tener al lado un determinante, o sea, perdón, un sustantivo al que determine, ¿vale? Sino que va a sustituir al adjetivo, que es al sustantivo, que es la función del pronombre. Interrogativo y exclamativo, lo mismo, ¿vale? Tenemos todas aquellas partículas interrogativas o exclamativas que acompañan a un sustantivo, por ejemplo, que, cuánto, etcétera, ¿vale? ¿Cuántas manzanas has comprado hoy? ¡Qué barbaridad! ¿Vale? Pues en este caso, ¿cuántas manzanas? Ese cuántas, como va con manzanas, es un determinante exclamativo. Y la última categoría de palabras variables de las que voy a hablaros en este vídeo es el pronombre. El pronombre tiene, como ya os he dicho, tiene la función de sustituir a un sustantivo o un sintagma nominal. Tenemos distintos tipos: el personal, el posesivo, el demostrativo, el cuantificador, el relativo y el interrogativo o exclamativo, ¿vale? Y exclamativo. Dentro del personal, como ves, es el único que varía con respecto a los determinantes. Dentro del personal son aquel conjunto de pronombres que nos sirve para sustituir a, bueno, digamos un nombre propio, ¿vale? Son las distintos, bueno, pronombres gramaticales, las distintas personas gramaticales y sirve para, por ejemplo, si yo quiero hablar de mí misma, sería muy raro que yo dijera veas profesora, ¿vale? Porque sonaría como un poco loca, ¿no? Entonces, yo en vez de decir Bea es profesora, digo yo soy profesora, ¿vale? Sustituyo mi nombre propio por un pronombre personal. En el caso de que yo esté hablando con, por ejemplo, Laura, Iker, María o, no sé, o
o Xavi, por decir algo, ¿vale? Imaginaos que estoy hablando con uno de vosotros y os digo, mira, es que tú deberías de estudiar todas las tardes en casa para tener muy buenos resultados, por ejemplo, ¿vale? Ese tú, como estoy hablando con vosotros, pues estaría sustituyendo a a vuestro nombre personal, ¿vale? En vez de decir, Xavi, deberías de ta, 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 digo, tú deberías de ta, 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 ¿vale? Lo mismo si estuviéramos, yo que sé, uno de vosotros y yo, hablando sobre otra persona, ¿vale? Pues en vez de decir, el profe de gallego da muy bien las clases, pues podemos decir, él da muy bien las clases, ¿vale? Si lo tenemos cerca o si ya hemos nombrado al profe de gallego anteriormente a la conversación. Eh, bueno, para eso serviría el pronombre personal tónico, ¿vale? Luego tenemos otros pronombres personales, también tónicos y átonos. En este caso ahora voy a hablaros de los átonos, que serían lo, la, los, las, le, les, por ejemplo, ¿vale? Me, te, se, etcétera, que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, función de complemento directo como lo, la, los, las, y función de complemento indirecto como le y les. Luego hay otros como me, te, o, por ejemplo, os, que son también átonos, pero que no sirven tanto para el complemento directo como para el indirecto. Dependerá de la situación, ¿vale? De la oración. Habrá que verlo en cada caso si cumple una función u otra. Luego tenemos también otro tipo de pronombres personales que nos sirven para, por ejemplo, tienen función, por ejemplo, de complemento indirecto también, por ejemplo, a mí, pero que llevan ya una preposición, ¿vale? Que, por ejemplo, digamos, a mí me gustan las patatas fritas, por ejemplo, ¿vale? Y luego tenemos otros que, pues, por ejemplo, puede tener función de complemento de compañía, como ven a comprar conmigo, o contigo, consigo, etcétera, ¿vale? Luego, el resto de categorías. El posesivo, como ya hemos dicho, nos sirve para hablar de un objeto o varios objetos que poseemos, ¿vale? O que yo poseo. Y en este caso nos sustituye, ¿vale? A ese sustantivo, no va con el sustantivo al lado. Por ejemplo, este bolígrafo es mío, ¿vale? No voy a decir este bolígrafo es mi bolígrafo, ¿vale? Porque no tiene sentido porque estaría siendo redundante. Pues para evitarlo digo, este bolígrafo es mío y mío sustituye a mi bolígrafo. Lo mismo con tuyo, suyo, etc. Los demostrativos son los mismos que en el caso de los determinantes demostrativos y también sirven para marcar la distancia del emisor con el objeto, ¿vale? Este, ese, aquel, etc. Lo mismo, si yo digo, mi amiga Rosa es muy habladora, esta puede pasarse toda la tarde hablando con sus amigas, ¿vale? Esta sustituiría a mi amiga Rosa, ¿vale? Cuantificador. El pronombre cuantificador tenemos dos tipos, numeral e indefinido. El numeral, como ya hemos dicho antes, pues nos marca una cantidad concreta, pero solamente que en este caso sustituye. Por ejemplo, en vez de decir pues vivo en el primer piso, yo puedo decir vivo en el primero, ¿vale? No tenemos sustantivo al lado, por lo tanto, está sustituyéndolo, por lo tanto es un pronombre. En el caso del indefinido, lo mismo. Pues si estamos hablando tú y yo y me decís, mira, es que no hay suficientes patatas, digo, o me preguntáis, mira, ¿hay suficientes patatas? Yo puedo decirte, pues sí, hay bastantes, ¿vale? Y sé bastantes no lleva el sustantivo a continuación. Por lo tanto, como ya hemos hecho referencia a él anteriormente en la conversación, ese bastantes incluye bastantes patatas, ¿vale? Es un pronombre, por tanto, ese bastantes. Lo mismo con el relativo. Perdonad porque ahí os puse cuyo. Cuyo normalmente se utiliza como determinante, no tiene mucho sentido como pronombre, ¿vale? Pero sí que tengamos en cuenta que sí que se puede utilizar, por ejemplo, que, quién, etcétera. Es muy común estos relativos en las oraciones subordinadas. Por ejemplo, en una oración subordinada de relativo podría decir, mi amiga Nerea, que es muy callada, eh, hoy está muy habladora, por ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaos que en este caso, ese que sustituye a mi amiga Nerea. Por no decir mi amiga Nerea, mi amiga es muy callada, hoy estaba muy habladora, ¿vale? No tendría mucho sentido repetir dos veces lo mismo, entonces por lo tanto lo que hacemos es unir, digamos, la primera parte con la otra, haciendo referencia con ese que a ese elemento del que ya hemos hablado, ¿vale? Entonces ese que sustituye a mi amiga Nerea.
Y por último, los interrogativos exclamativos. La gran diferencia que hay es que en este caso esas partículas interrogativas o exclamativas no van acompañadas a continuación por un sustantivo, sino que van solas. Por ejemplo, en vez de decir cuántas patatas hay, pues puedo decir caray, ¿cuántas hay? ¿Vale? Si ya hemos nombrado ese sustantivo anteriormente en la conversación. Es innecesario añadir el sustantivo patatas en este caso, ¿vale? Y bueno, por último, quería compartiros esta pequeña tablita de lo que os he explicado del pronombre personal, que tendréis también en vuestros libros y en los apuntes que yo os voy a subir al aula virtual, así que no os agobiéis. Pero bueno, está un poquito aquí dividido, si veis, por columnas en las distintas personas gramaticales, singular o plural, primera, segunda, tercera persona, singular y plural, y las funciones que pueden tener cada uno de esas formas, ¿vale? De esas posibles formas. Echarle un vistacito y bueno, nos vemos en clase. Espero que este vídeo haya sido llevadero, pese a lo largo que es, y que os haya sido muy útil la explicación. Venga, un besito. Chao chicos y chicas. Chao.